inicialmente, vamos a ver inicialmente cuáles son las partes que componen esa, esa herramienta de medición. Miremos aquí, podemos observar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas partes del calibrador o vernier? Entonces, el calibrador o vernier es esta herramienta, ¿verdad? Que de pronto muchos de ustedes Profe, ya la han visto. La han póngala, visto. no la puede poner más cerquita así para tomar un pantallazo. Ah, no, ya, ahí está bien, gracias. Ok. Sí, porque podemos hacer esto aquí. ¿Listo? Listo ya, profesor, gracias. Ok. Por eso, entonces, nos podemos dar cuenta. Ah, toca darle acceso a sus compañeros, es lo que yo les trato de decir, que tratemos en lo más posible, tratar de conectarnos a la hora que es, no más de 5 minutos después, porque miren que interrumpen la clase para darle acceso a la persona, listo. Entonces decíamos, eh, el, el calibrador o vernier tiene esta forma, de pronto muchos de ustedes ya lo han visto, o de pronto ustedes han escuchado, pero realmente no saben cómo era. Bueno, él tiene esta presentación, esta forma. Entonces, él consta de estas dos piezas de aquí arriba, ¿verdad? Que nos sirve para medir interiores. Nos sirve para medir interiores. Solo vamos a ver ahí ahora en un videito cómo utilizamos esta parte de aquí. Tenemos la parte fija, esta parte de aquí, esta rejilla más esta muela de aquí, es una sola pieza. Esto es fijo, esto es una sola pieza, como si fuese una L, ¿verdad? Es una sola pieza. Tenemos la parte móvil, esta parte de aquí, tanto esto de aquí, esta piececita como la de arriba, todo esto se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Toda esta parte de aquí se mueve. Nada más queda fija la reglilla esta con esta parte de aquí. Lógicamente esta pieza de aquí también se mueve cuando se mueve esta pieza de aquí. También se mueve. Tenemos esta partecita de aquí que también trae una serie de números, lo llamamos nonio. Y esos números están en milésimas de pulgadas. Listo, esto aquí está en pulgadas. Y tenemos el Profe, nonio métrico. ¿Sí, a la orden? buenas tardes, profe. Disculpe, ya usted pasó lista. No, todavía no he pasado lista. Por lo Ah, mismo, listo, profe. porque estaba comentándoles que tratemos de ser más puntuales. Después No, de las profe, dos, siquiera 5 minutos. lo que pasa es que no tengo internet en la casa. Estoy ya con datos. Ok. Entonces tenemos el nonio métrico. Esta parte de aquí también le llamamos nonio, pero esto ya está en milímetros. Y aquí arriba está en pulgadas. Listo. La reglilla en esta parte de aquí, la parte superior, nos da la graduación en pulgadas. Ya, porque se coteja con este nonio de acá, de la parte superior. Tenemos la regla, que es esta parte de aquí, ¿verdad? La fija. Y la parte inferior con el nonio, lógicamente nos va a dar la graduación en milímetros. En milímetros. La parte lateral de nuestro vernier, a medida que nosotros movemos esta pieza, se va a desplegar una varilla que está detrás
unida con esta parte de aquí en una ranura y ella va a ir saliendo. Entonces eso me va a servir a mí para medir profundidades. Listo, entonces estas son más o menos las partes principales de el calibrador. Vamos a mirar a ver cómo funciona. Lógicamente, yo después les voy a explicar, vamos a aprender a medir con él. Vamos a ver cómo se utiliza, para qué sirve cada pieza, cómo se maneja. Miren que este tornillito de aquí lo van a mostrar más adelante para que cuando yo abra o yo esté midiendo una pieza, yo lo aprieto y él no se me va a mover de ahí. Porque de pronto, al momento de yo estar midiendo, lo muevo, perdón, se me va a perder la medida. Entonces, este tornillo de fijación evita que cuando ya yo tengo la medida aquí o la pieza que estoy midiendo, ya no se me mueva mientras estoy haciendo la lectura. Me dicen si se escucha o no se escucha. Sí, profesor. Perfectamente. ¿Se escucha? Soy Domingo de tu taller de bricolaje. Sí. ¿Cómo funciona o cómo podemos sacarle partido a un calibrador o pie de rey? En el mercado existen tanto digitales como analógicos o manuales. Y el que yo voy a explicar y el que yo dispongo es uno como el que estamos viendo, uno manual o analógico. Tenemos una parte móvil, la que estoy moviendo, y una parte fija. En la parte fija tenemos unas medidas en la parte inferior en centímetros, bueno, en milímetros, y la parte superior en pulgadas. Mientras... ¿Sí lo ven cómo se mueve toda esta pieza? Tanto esta parte inferior como la superior. Y a medida que ella se mueve, lógicamente al final también sale la reglilla. Que la parte móvil dispone unas medidas en milímetros, pero serían fracciones o décimas de milímetro. Y lo que estoy ahora apretando es un prisionero o una perilla para, una vez que tenemos la medida, apretar esa perilla y ya no perder esa medida para luego, a simple vista, mirar qué medida estamos tomando. Y en la parte inferior, ahora lo veremos, ahí tendremos el medidor de profundidad. Vamos, si ven que a medida que él mueve o no mueve la parte móvil, sobresale la perilla de profundidad. Con un calibrador podemos medir medidas internas de un tubo, por ejemplo, medidas internas, medidas externas y profundidades. También podemos medir longitudes. En esa parte de allí trasera del calibrador también podemos tomar algunas medidas. Ahora lo vamos viendo a medida que pase el vídeo con ejemplos, que es como mejor podemos ver el funcionamiento de este calibrador o pie de rey. Y bueno, la diferencia entre el analógico y el digital es evidente. En el analógico nosotros visualmente tenemos que tomar y leer la medida, mientras que en el digital hay una pantallita donde aparece la medida exacta. Correctamente, existen dos tipos de calibradores, se me había olvidado decirle. El análogo, que es este, hay que leer la medida, ya sea en milímetros, mírenlo, o en pulgadas, y el digital. El digital... profesor, él dice, es así, que la reglilla está en milímetros, dijo él, o en centímetros, y el otro está en pulgadas. Correcto, miren, esto aquí está en pulgadas. Miren, esta parte superior de aquí, desde aquí hasta aquí, si podemos observar, hay una pulgada. Miren, aquí está el 1. Aquí está el 1. Aquí miren, 1, 1 pulgada. Miren, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Entonces, esta parte superior de aquí es en pulgadas. Ya. Todo esto aquí en la parte superior es en pulgadas.
Pero resulta, bueno, eso no vamos a entrar ahora, sino más adelante, porque yo les vaya a explicar. Si por ejemplo este cero que está aquí llega a concordar con esta línea de aquí, ¿qué medida sería? Media pulgada. Sería media pulgada. Porque lo que yo estoy midiendo aquí mide media pulgada. Pero ¿qué tal que de pronto la línea, el cero ese, este cero de aquí no queda aquí, sino aquí? Media pulgada más un poquito, ¿verdad? Pero ese poquito, ¿cuánto mide? ¿Cuánto sería ese poquito? Para decir una medida exacta, ¿verdad? ¿Alguien dice algo? Que si sería un 16. 32, algo así. Bueno, tocaría mirar con qué concuerda acá y cómo vamos a trabajar nosotros con el nonio. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a aprender. Entonces, lo mismo pasa en la parte inferior. Aquí hay 1 centímetro o 10 milímetros, 20 milímetros o 2 centímetros y sucesivamente. Entonces hay que mirar a ver cuánto marca el nonio, porque de pronto el cero de aquí concuerda con una línea y me dice cuánto es, pero cuando no concuerda, ahí es donde nosotros tenemos que saber interpretar y manejar el calibrador. Entonces, por eso viene, aquí está en dos medidas, perdón, en dos, ¿cómo es? Unidades, ¿verdad? En pulgadas y en milímetros. Muchos de ellos solamente viene en milímetros. Me da pura medida en milímetros, no me da en pulgadas. O hay algunos que me lo dan en pulgadas, o como este que nos lo da en las dos unidades. ¿Listo? Que nos lo dará el propio calibrador. Entonces, evidentemente, es mejor el digital, entonces presta. Ahí es el compañero suyo conectándose a las 2:20 casi. Menos a errores, siempre y cuando esté bien calibrado. Vale, comenzamos con un ejemplo. Vamos a tomar la medida o el diámetro externo a este tubo, lo colocamos en la mordaza inferior del calibrador y lo sujetamos con la perilla para no perder la medida. Y bueno, la medida sería... Bueno, ahí está él mostrando el 2, el 3, el 4, uno de esos números os fija. Y se toma, como ejemplo, bueno, él ahí estaba tomando medida externa, ¿verdad? Ojo con la pieza, medida externa. O sea, lo cogía. Y este para medida, ojo, cuando él estaba midiendo, él cogió, ¿verdad? Y colocó el calibrador en la parte externa aquí. Porque yo quiero saber cuánto mide ese tubo en la parte externa, la medida externa. Eso es lo que él estaba haciendo aquí. Y me dio la medida. ¿Con qué lo hizo? Con las mordazas de abajo, con la fija y con la móvil. Pero yo no puedo medir con eso, no podría medir la parte interna del tubo. ¿Con qué pieza lo hago? Con estas dos partes de aquí, ¿verdad? La que habíamos visto nosotros, que es la que nos sirve para medir la parte interna. Entonces, uno ingresa a la parte y luego abre el calibrador hasta que peguen los dos extremos, ¿verdad? Y luego fijamos aquí para que no se nos vaya a mover y damos la medida. Y ahí lo tenemos, colocamos en la mordaza superior, abrimos hasta que toca con paredes y listo. Y cerramos o plantamos el prisionero o la perilla. Y ahí tenemos la medida. Y ahí tenemos la medida. Luego, más adelante, vamos a leer esa medida. Primero estamos viendo cómo se utiliza el calibrador. Listo. Cómo se utiliza esta pieza de aquí, las mordazas, ¿verdad? Ahora, la profundidad. Vamos a tomar la profundidad, en este caso es la longitud del tubo, ¿no?
para ello apoyamos en un lateral, ahí lo tenemos, en un lateral de la trasera. Lógicamente, ¿por qué lo coloca en esta posición? Porque es un tubo que es hueco, ¿verdad? Porque si él tiene el tubo así de lado, coloca el calibrador aquí, viene y coloca el calibrador aquí donde hace tope y la varilla sale, lógicamente va a salir, pero yo ahí no tengo manera de controlar esa varilla porque puede quedar más adentro, más afuera. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Lógicamente, usted coloca el tubo en el piso, ¿verdad? Coloca el calibrador aquí donde él va a hacer tope en esta parte superior y lógicamente la varilla usted va a ir abriendo hasta que el toque va a tocar la superficie del piso, porque eso es lo que está haciendo tope con el borde del tubo. O sea que ya esa sería la medida ideal de ahí para arriba, lo que ya me vaya a dar. Porque él al pegar en el piso, donde está sujetado el tubo, lógicamente, desde ese borde hasta donde él llega, eso es lo que me va a medir a mí el calibrador, por eso lo coloca en esta manera. Ahora hay otra manera que podemos hacerlo, como les expliqué antes, pero no de ese lado, sino del otro lado. Ahora lo miramos. Del calibrador y estiramos lo que es el medidor de profundidad. Y esa medida es la que nos dará que tiene de profundidad, en este caso de longitud, el tubo. Se usa más bien para medir profundidades, pero bueno, en este caso voy a usarlo como un ejemplo, que suponiendo que eso sea una profundidad que quiero tomar de 40 y 50 opciones, ahí lo tenemos, la profundidad de este tubo que hemos tomado como ejemplo o referencia. Y por ahí también podemos tomar, ahí lo tenemos, lo apoyamos ahí, y podemos tomar la longitud o cualquier, por ejemplo, en este caso sería la longitud del tubo. Podemos tomarlo ahí. Si lo ven, en esta parte de aquí, esto como sobresale más que esta superficie, me sirve como tope, ¿verdad? Me sirve como tope, y él lo que hace es colocarlo ahí y abrir el calibrador hasta que dé totalmente a ras con esta parte de aquí, y ahí yo vengo, aprieto nuevamente la perilla y ahí me estaría dando la medida. Una medida, pues, no sé, la altura de un escalón, no sé, ya eso ya depende cada uno. Entonces, esa sería, ¿verdad? La manera de usar, pero que también podemos en esta parte el calibrador. Bueno, si te ha parecido interesante el vídeo, dale me gusta y comparte. Entonces, tenemos las partes, mírenlo, aquí está las partes, la superficie medida para interiores, esta parte de aquí para medir interiores nuevamente, para medir exteriores, ¿verdad? Tenemos el tornillo de fijación, tanto cuando utilizamos interior o exterior para que no se nos mueva el nonio. Tenemos el nonio en pulgadas, el nonio en milímetros, la reglilla, ¿verdad? La graduación de la misma reglilla, ya sea en pulgadas o en milímetros. Tenemos la varilla de profundidad, ¿verdad? Para medir superficies, o sea, profundidades. Y de la parte contraria, de la parte de atrás del mismo, podemos utilizar también mediciones de profundidad o de longitudes. A ver cuánto mide más o menos. Lógicamente, no puede exceder la reglilla, porque si es un tubo muy grande, pues lógicamente no te va a dar la longitud para medirlo. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, Todo claro, continuamos. profesora. Ok. Mírenlo. Bueno, miremos esta partecita de aquí. Vamos a ir explicando, a ver, vamos a primero aprender a medir en pulgadas, ¿listo? Después aprendemos a medir en milímetros. Inicialmente vamos a aprender a medir en pulgadas.
Entonces decíamos que de aquí hasta aquí hay 1 pulgada, ¿verdad? 2 pulgadas, 3 pulgadas. Miren que la parte de arriba es el nonio, ¿verdad? La parte de arriba del nonio me está diciendo que cada partecita, cada línea de esta, ¿cuánto mide? Un cuarto, 128. No, no, 1/4 no, léalo bien, mírelo aquí. ¿Cómo se lee esto? Un 128avo. Claro. Cada partecita, cada línea mide un 128avo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Unas medidas en milímetros, pero serían Aquí, ¿qué quiere decir eso? Que esta partecita de aquí, esta distancia, desde el 0, nada más nos vamos a enfrascar ahora mismo en el nonio de pulgadas. ¿Oyeron? Aquí arriba, esta partecita de aquí, desde el 0 hasta el 8, esta medida de aquí, eso ahí, ¿cuánto mide? ¿Alguien sabe cuánto mide esta distancia de aquí? Una pulgada. No, 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 no. 2 pulgadas, 2 pulgadas. No, no, no. Bueno, da para confundirse. Miren, 1 pulgada No, ahí, todavía no llega. miren, 1 pulgada hay en la parte de abajo, esto de aquí. Aquí hay 1 pulgada, hasta aquí hay 1 pulgada. Listo. Aquí hay 1 pulgada. Esto aquí vamos a medir en pulgadas las distancias que están aquí abajo. Lo de arriba, ¿verdad? Es un 16avo, o sea, esta distancia de aquí, ¿se acuerdan? Esta distancia de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? ¿Cuánto vale? Un 16, ¿sí o no? Mírenlo. ¿Cuánto vale esto? Un 16. ¿Sí se acuerdan? Porque cada línea vale ¿cuánto? Un 16. Un 16avo. Listo, esta distancia de aquí hay un 16. Entonces, si nosotros le buscamos la lógica, cuando este 0, por ejemplo, queda aquí, que el nonio este queda aquí, ojo, el nonio queda aquí. Un ejemplo que queda aquí cuando yo estoy midiendo. Yo estoy midiendo y el nonio quedó aquí. ¿Qué medida me está dando a mí acá abajo? Un 16. Un 16, ¿verdad? Ahí estamos claros. Me está dando un 16. Lo que yo estoy midiendo aquí, si yo cogí un tornillo y este nonio, este 0 que está aquí, coincide con esta primera línea de aquí, el 0 del nonio coincide con la primera línea de aquí, ese tornillo mide un 16avo de pulgada. Pero ahora viene un problema. ¿Qué tal si yo cojo una varilla o un tornillo y el 0 me quedó por aquí? Mírenlo. El 0 me quedó por aquí, o sea, pasó un 16, ¿verdad? Pero todavía sigue estando en... No, no. No es la primera línea con la que coincide. Mira que pasó la primera línea, ya el 0 pasó la primera línea, o sea que ese tornillo mide más de un 16 porque pasó un poquito más, ¿sí o no? Pero ¿cuánto vale ese pedacito? ¿Sí me entienden? ¿Cuánto vale ese pedacito? Y ese pedacito está dentro del 16avo este que está aquí, porque acuérdense que esta distancia de aquí mide un 16, ¿verdad? Y esta distancia de aquí, ¿cuánto mide? Otro 16. Y ¿Sí o no? uno 16. Octavo, no.
No, porque no ha llegado a esta línea, no ha llegado aquí. Si el 0 llegase aquí, ahí claro, 1.32. no saben todavía. 1.16 y medio. 3.32. Solo para notar, porque es que digamos que está el nonio en la mitad, ya. Entonces, que Entonces, sería como 8. bueno, entonces no sabemos. Entonces, ¿qué se inventaron? Ahí es donde nosotros vamos. ¿Qué se inventaron? Se inventaron esto. Este pedacito de aquí, este 16avo, que esto es un 16 también o cualquiera, vamos a dividirlo en 8 partes iguales y lo representamos aquí arriba, que son estos, míralo. Entonces, desde aquí hasta aquí equivale a ¿cuánto? A un 16avo. Esto que está aquí arriba es esto que está aquí arriba es la distancia de este pedacito de aquí. Listo. Sino más grande. Esta distancia equivale a un pedacito de aquí. ¿Esto cuánto vale? Un 16. Esto vale un 16. Esta parte de aquí la vamos a dividir en 8 partes iguales. ¿Oyeron? Esta distancia de aquí es como si yo cogiese este 16avo de aquí, este pedacito, la primera línea desde aquí hasta aquí, y yo trazar una línea. Trazo una línea y ¿en cuántas partes la voy a dividir? 8. En 8 partes, ¿verdad? Ese 16avo de aquí, ¿se acuerda que nosotros cogíamos una pulgada y la dividimos en 16 partes? Miren, aquí están. Pero ahora yo voy a coger una partecita de esa de 16 y la voy a dividir en 8 partes. Entonces, aquí va el 0. Aquí partimos en 0. Luego viene la primera línea. ¿Cuánto vale esta primera línea? 1. Pero ¿Un qué? Si la estoy dividiendo en cuántas partes? En 8 de... 8. Son 128. La voy a dividir, 128. la voy a dividir en la mínima expresión de la pulgada, en 28avos. En 8 partes de 28avos. O sea que esa viene siendo... ¿Cuánto mide esto? Unos 128, un 128. Correcto, ¿verdad? Un 128. Luego voy a dividir de la otra línea, ¿verdad? Pero vamos, lo dejé muy grande, vamos a borrarlo porque si no, no nos va a alcanzar el espacio. Entonces esta primera línea dijimos que vale un 128, que es lo mismo que hicimos cuando dividimos la pulgada en 16 partes iguales. ¿Cuánto vale la segunda línea? 228. ¿Cuánto? 228avos. Correcto, 228. No le dé miedo, que tiene toda la razón. Esta línea vale 228avos. Y lo vamos a escribir. Correcto, pero para no embolatarnos, vamos a colocar lo que su compañero dijo, 228. ¿Verdad? Pero también puede ser una manera correcta de decirlo. No, Un 64, ¿no? exactamente, hay que simplificarlo por regla. Un 64. Entonces, ¿cuánto sería? La mitad de 2 1, y la mitad de 64. O sea que la segunda línea realmente ¿cuánto vale? Un 164, ¿verdad? Okay. Luego, ¿qué línea viene? ¿Cuánto vale esta?
328. Ya lo dijeron, ¿verdad? Como es la línea 3, 328 avos. Luego viene la otra línea. ¿Cuánto vale la otra línea? Profe, ¿y esa cómo se sería? Un 32. ¿Cómo? No, deja Esa- la chica. Un 32. La chica. ¿Qué preguntó? Que esa del 328 avos, ¿cómo se simplificaría? No lo simplifica. Recuerden que pasa lo mismo que pasa acá. ¿Cómo es tu nombre, María, María? De aquí hasta aquí, esta línea, la primera, ¿cuánto mide esta línea? ahí hay un 16. Ahí hay un 16, ¿verdad? Ahora vamos a mirar tu respuesta. Ahí hay un 16. Esta línea, María, la que sigue, ¿cuánto mide? Un 32. Esta, no la que sigue. ¿Cuánto mide? ¿Qué valor tiene la segunda línea? Ah, María. Un 28. María, esta es un 16 porque es la primera. Esta línea, ¿cuál es? 216. 216, ¿verdad? Pero nosotros no dejamos 216, sino que hacemos ¿qué? Simplificamos. Y entonces, ¿qué nos dice? Un octavo. Un octavo, ¿verdad? ¿Qué podemos deducir de ahí? Que ya yo se los expliqué. Los números impares siempre van a quedar así porque no se pueden simplificar. Acuérdate, aquí nos da un 16. Luego, mira la respuesta, aquí está. Entonces, esta línea, ¿cuál sería la que sigue? Pero ahí, por eso. No, pero es que ahí mismo está la lógica. Si este es 1, esta es la 2, esta línea que viene siendo 316. 316. Y eso queda así, esa es la medida. Un tornillo de 316 y una lámina de 316 porque no podemos simplificar esto. El 16 tiene mitad, pero el 3 no. Entonces queda 316, 516, 716, 916, 1316, 1516. Hasta ahí. Claro, porque ya 16 viene siendo ¿qué? Una pulgada. Correcto, una pulgada, ¿verdad? Entonces, mira, me tocó ahora, se borró todo lo que estábamos hablando. Alguien estaba como tratando de conectarse, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Ahora, ¿qué estábamos diciendo? De que esta pieza que nosotros teníamos, perdón, la medida que teníamos, ¿verdad? La medida que teníamos, la primera línea, dijimos que medía ¿cuánto? Pero ahí está otra vez. Ay, Dios. Mírenlo. Steven Ospino. Decíamos. La primera línea, un 128avo. Un 128avo, ¿verdad? Vamos a hacerlo, no importa, vamos a hacerlo aquí. Decíamos que medía un 128avo. ¿Listo? Esta de aquí, un 128avo. Esto es con calmita, esto no es que vamos a aprender hoy, no, eso es mentira. Eso es con práctica y explicando así despacitico para que podamos nosotros interpretar el calibrador. ¿Oyeron? No se desesperen. Y preguntando si me entienden. Claro, y de una preguntando lo que no entiendan, porque si no, quedamos peor. La segunda dijimos que era ¿qué? Un 64avo.
Un 64 porque eran 2, 128, mitad de 2, 1 y mitad de 128, 64. O sea 64. que esta viene siendo un 64, ¿verdad? Luego la tercera línea dijimos que era ¿qué? 328. Correcto, ya vio, ya vamos aprendiendo 328 y queda así. Esa no podemos simplificarla porque ya nos dimos cuenta que como es la pulgada, no podemos simplificar. Entonces queda 328 ahora. Luego, ¿qué línea sigue? Un 32avo. Bueno, pero vemos primero la medida normalita para no enredarnos. 429. Entonces, ¿qué línea sería, María? ¿Qué medida es esta? 428. 428, ¿verdad? Pero eso le podemos Una y simplificar. un abanico, yo no sé. La mitad de 4, 2. La mitad de 128, 64. La mitad de 2, 1. Y la mitad de 64, 32. exacto, un 132. ¿Correcto? Luego, ¿qué línea sigue? 5, 28. 5, 128 hago, ¿verdad? Y esa queda así, porque no podemos simplificarla, ¿cierto? Sí, señor. Luego, ¿qué línea sigue? 6, 128. 6, 128 hago, pero ¿cuánto es 6, 128 hago? 364avo. 364 hago, ¿sí lo ven? Y luego, ¿qué sigue? 7, 128avo. ¿7 qué? 128avo. 128 hago, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría que la primera línea, la primera, la tercera, la quinta y la séptima están ¿en qué? En 128 avos, ¿verdad? Quedaría que la segunda y esta, ¿cuál es? La sexta. Y la séptima, ¿verdad? La sexta, perdón. No, profe. La segunda y la sexta estarían en 64 avos, ¿verdad? Y la número 4 señor. quedaría en 32 avos. La quinta. Ah, no muestra. Ah, sí, la cuarta. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Anoten esto porque vamos a necesitar estos valores. Eso ustedes lo van a hacer en la mente, pero ahora mismo tienen que anotarlo para poder ir haciendo los ejercicios. No lo vaya a quitar. Bueno, ya lo iba a quitar. No, espérese. No, mentira, anótelo. Porque vamos a utilizarlo. Ahora mismo a ustedes se les dificulta hacerlo mentalmente, pero ya ustedes van a tener. Entonces la primera, la tercera, la quinta y la séptima son en 128. La segunda y la sexta en 64. Y la cuarta en 32. Por ahora van a tener ese machetico ahí. Listo, bueno, entonces, listo. Bueno, miren, ahora, si nos damos cuenta, aquí está.
Esta de aquí, ¿cuánto vale esta línea? Un 128. ¿Cuánto vale esta? Un 64. Un 64, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta? 328. 328. ¿Cuánto vale esta? Un 32. 32. ¿Cuánto vale esta? 5, Seis. 128. 528. ¿Cuánto vale esta? 364. 364. ¿Cuánto vale esta? 7. 7,128. Y ven que no aparece aquí, sino que tenemos que tenerla en la mente. Ahora mismo ustedes la tienen que anotar para poder ir aprendiendo el ejercicio. Ya después ustedes se lo van a aprender, van a decir, no, lo que es el 1, el 3, el 5 y el 7 son 128avos. Lo que es la número 3 y la número 6 en 64 y lo que es el 4 es en 32avos. Eso se lo van a aprender. Listo, entonces, ya con eso claro, es donde procedemos nosotros a interpretar las medidas, ¿verdad? Pero recuerden que ya hasta hoy vamos a dejar ahí, porque recuerden que tengo otra reunión. Entonces, apréndanse eso, que en la próxima clase ya es mucho más fácil para identificar las medidas. Profesor, una pregunta. Diga. Profe, subí la grabación al Drive. Sí, correcto, yo la subo al Drive. Listo, yo le mando el link cuando ya la suba. Profesor, Dígame. ¿qué pasó con el quiz pasado anterior? Mucha gente le fue mal. Profe, yo ni siquiera, yo les hice, yo no sé cómo hacer la conversión a